¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar? Lo que todo el mundo esperaba que desatara un incendio en MotoGP, terminó dándole un respiro a Marc Márquez. Y sí, mientras medio paddock hablaba de tensión, rivalidad y presión, Pecco Bagnaia finalmente levanta cabeza con la GP26. Pero aquí viene lo irónico, y lo sorprendente. Hoy vamos a analizar por qué este resultado cambia el tablero, qué significa realmente para Pecco, cómo afecta a Márquez en plena batalla por adaptarse a Ducati, y por qué este giro de los acontecimientos puede mover fichas que nadie tenía en su quiniela. Porque atención, lo que estamos viendo con la GP26 puede transformar toda la temporada, y la reacción de Márquez detrás de cámaras dice mucho más de lo que parece. Les voy a contar qué hay detrás de esa tranquilidad tan comentada. Así que pónganse cómodos, porque vamos a entrar a fondo en la anatomía de este momento clave de MotoGP y lo que significa para los protagonistas. La tormenta que venía gestándose. Pecco llegaba presionado, casi con el peso del mundo sobre los hombros. Venía siendo cuestionado desde varios frentes, analistas que dudaban de su fortaleza mental, rivales que percibían fisuras en su confianza y un entorno que, aun sin decirlo abiertamente, le exigía demostrar que seguía siendo el líder indiscutible del proyecto Ducati. Cada error pasado resonaba como un eco incómodo en la antesala de un nuevo desafío. Al otro lado del box, Márquez irrumpía como un huracán silencioso. Recién llegado a Ducati, no necesitó una sola declaración explosiva para generar ruido, su sola presencia removió el equilibrio establecido. Había expectación, curiosidad y un punto de temor. ¿Qué podría hacer un 8 veces campeón con una moto capaz de ganar desde el primer día? ¿Hasta dónde podía elevar el nivel de todos sin siquiera proponérselo? Mientras tanto, la GP26 circulaba envuelta en una nube de expectativas desmesuradas. Se hablaba de ella como un salto evolutivo, como la máquina que marcaría una nueva era, pero también como un proyecto cuya complejidad podía volverse en contra de sus pilotos. Algunos la alababan como la mejor Ducati jamás construida, otros la consideraban demasiado exigente, casi un arma de doble filo. En el paddock, la tensión era palpable. Los equipos, los mecánicos y los comentaristas parecían divididos en bandos informales, cada uno defendiendo su pronóstico. ¿Quién se adaptaría mejor a las nuevas condiciones? ¿El campeón que debía reafirmarse o el recién llegado dispuesto a recuperar el trono? Y la pregunta que todos, aunque en voz baja, se formulaban, ¿quién perdería primero los nervios cuando la presión alcanzara su punto máximo? Explica con tono experto cómo los primeros test del año abrieron más incógnitas que certezas. La carrera que lo cambia todo. Pecco resurge. ¿Qué hizo diferente Pecco? Decisiones en frenada, gestión del desgaste, agresividad medida. Como la GP26, por fin, mostró su verdadero potencial. Los rivales desconcertados, la moto dejó de pelear con él. Describe momento por momento el punto de inflexión de la carrera. Y Márquez. El respiro, lleno de ironía. Aquí coloca el análisis clave. Muchos creían que el éxito de Pecco era malo para Márquez, pero fue al contrario. Aliviado porque baja la presión mediática sobre él. Se confirma que la Ducati 2024/2025 tiene margen, y eso le beneficia. Tener un Bagnaia competitivo le da referencias reales para acelerar su adaptación. Explica con autoridad cómo funciona la psicología del piloto élite en estas situaciones. Antes de continuar con lo que viene que, se los adelanto, es lo más jugoso de todo este análisis, quiero hacer una pausa de 10 segundos. Si les está gustando este tipo de contenido, si valoran un análisis con contexto real, sin humo, sin fanatismos y sin colores que nublen la visión, entonces los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para que el algoritmo no los deje fuera de ningún vídeo importante, porque lo que se viene en las próximas semanas promete y mucho. Ahora sí, seguimos. Las declaraciones que encendieron la chispa. Lo que pasó después del podio no solo fueron palabras al aire. Fueron mensajes cuidadosamente elaborados, o en algunos casos, involuntariamente reveladores que le dieron un giro inesperado a la narrativa del fin de semana. Lo que dijo Pecco después del podio. Pecco salió a hablar con un tono que mezclaba seguridad y alivio. Se lo notaba más liviano, como si ese resultado le hubiera devuelto parte de la tranquilidad que llevaba semanas buscando. Su discurso fue impecable a nivel mediático, agradeció al equipo, valoró el trabajo hecho con la GP26 y evitó meterse en comparaciones directas con Márquez. Pero entre líneas dejó un mensaje muy claro, casi un recordatorio para todo aquel que dudó de él. Cuando estamos en nuestra línea, somos muy fuertes. Solo necesitábamos demostrarlo. No lo dijo mirando a nadie, pero todos sabían hacia dónde apuntaba esa frase, a la crítica, al murmullo constante, y por extensión, a su nuevo compañero estrella. Fue un Pecco más firme, más autoconsciente, y con ganas de recuperar territorio. La respuesta de Márquez. Márquez, por su parte, habló con una tranquilidad que captó la atención de todos. No hubo tensión en su gesto, ni prisa, ni señales de incomodidad. Felicitó a Pecco, reconoció la competitividad interna y volvió a insistir en que esto es un proceso y que él aún está adaptándose. Hasta ahí, nada fuera de guión. Pero soltó una frase que dejó pensando a medio paddock, y que algunos interpretaron como un aviso suave pero directo. Cuando esté al 100%, veremos realmente dónde estamos. No sonó desafiante, pero sí honesto, y lo suficientemente cargado como para que todos entendieran el subtexto. Todavía no vieron mi techo. Prepárense. Dicho con calma, sin elevar la voz, sin gesto arrogante, pero con esa seguridad tan particular de Márquez cuando sabe que aún tiene herramientas guardadas.
Era casi una advertencia velada, más psicológica que directa. No necesitó nombrar a nadie, la frase flotó en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Y fue suficiente. Una chispa pequeña, pero lo bastante potente para encender la conversación de todo el fin de semana. Reacciones de ingenieros y del box Ducati. Lo que no se vio en cámara fue incluso más interesante que lo que se escuchó frente a los micrófonos. En el interior del box Ducati se produjo una mezcla compleja de sensaciones. Los ingenieros, que suelen ser la voz más neutra del paddock, tuvieron reacciones muy distintas dependiendo de a quién apoyan y qué proyecto interno defienden. Los ingenieros del lado de Pecco. En el sector de Bagnaia hubo un gesto silencioso de satisfacción. No porque subestimaran a Márquez, sino porque sabían que Pecco necesitaba un fin de semana así para reafirmar que sigue siendo el punto de referencia técnico de la marca. Para ellos, la frase de Márquez fue tomada con un «Vale, perfecto. Pero hoy el que ha marcado el camino fue el nuestro». Vieron en la solidez de Pecco un argumento para recuperar influencia dentro del grupo de desarrollo, un área donde la llegada de Márquez inevitablemente redistribuyó atención y recursos. Los ingenieros que trabajan con Márquez. En el otro lado del garaje, la reacción fue distinta, ni sorpresa ni tensión, sino motivación. Para ellos, la frase de Mark sintetiza lo que están viendo desde dentro. Que el potencial está ahí, que la adaptación avanza, que aún no están utilizando todo el margen que ofrece la moto. Ellos interpretaron el comentario como una declaración de confianza interna, una manera de decir: estamos lejos de nuestro límite, y eso debería asustar a más de uno. Ducati como fábrica, silencio diplomático. En la cúpula técnica de Ducati, la lectura fue más estratégica. Por un lado, celebraron que sus dos pilotos estrella están en posiciones fuertes. Por otro, reconocieron que este tipo de declaraciones, si no se manejan con cuidado, pueden generar fricciones cuando lleguen los fines de semana complicados. Pero, de momento, su postura es clara. Competencia interna sí, guerra interna no. Todo lo demás se resuelve con resultados. El impacto técnico. ¿Qué significa realmente el rendimiento de la GP26? Aquí está una de las claves del fin de semana, y quizás la menos comentada en superficie. La GP26 mostró un nivel de rendimiento que confirma algunas teorías, derriba otras y abre nuevas preguntas. Una moto más rápida, pero también más exigente. La GP26 demostró que tiene un potencial enorme en frenada y en paso por curva, pero también confirmó algo que varios pilotos habían insinuado. No perdona errores. Es una moto extremadamente efectiva, si se la pilota al límite y con absoluta precisión. Esto explica por qué Pecco brilló. Conoce el ADN Ducati, sabe leer sus reacciones y puede extraer rendimiento incluso cuando la moto es temperamental. ¿Le encaja la GP26 a Márquez? Aquí está el punto caliente. Márquez está rindiendo bien, pero todavía no está fusionado con la moto. La GP26 requiere una conducción más quirúrgica que la Honda que él dominó durante años, y aunque su talento tapa muchas cosas, algunos matices aún no están a su favor. La moto pide una entrada en curva más limpia. Penaliza los excesos de agresividad. Exige un estilo menos caótico y más metódico. Mark lo sabe, los ingenieros lo saben, y por eso su frase resonó tanto. Porque aún no ha sincronizado su estilo con la moto, y aún así ya está en posición de pelear. 3 señal para el campeonato. El rendimiento de la GP26 envía un mensaje claro al paddock. Si Pecco mantiene este nivel, será extremadamente difícil destronarlo. Si Márquez logra completar su adaptación, el techo del proyecto se eleva a un nivel que puede romper cualquier previsión inicial. Ducati tiene la moto más completa, pero también la situación más delicada. 2 pilotos capaces de ganar, 2 estilos diferentes y una sola dirección de desarrollo que tarde o temprano tendrá que priorizar a alguien. Ajustes clave que Ducati por fin dominó. ¿Por qué esta moto premia la precisión más que el instinto? ¿Y cómo eso puede favorecer o complicar a Márquez? ¿Qué esperar en circuitos futuros? Explica como experto en aerodinámica, electrónica y geometría sin usar tecnicismos confusos. Implicaciones para el campeonato. Pecco vuelve a la lucha real por el título. Márquez, menos presión, más tiempo para adaptarse. Martín y el resto, obligados a reaccionar. Aquí mantén la tensión sobre lo que viene en la temporada. Escenarios posibles si esto continúa así. Pecco toma el control de la temporada. Lo que está ocurriendo es más grande que un simple buen fin de semana. El resurgir de Pecco tiene implicaciones directas sobre el equilibrio de poder dentro del paddock, y sobre todo, dentro de Ducati. No es solo que haya ganado o que haya vuelto al podio. Es la manera en la que lo hizo, recuperando autoridad, calma y esa claridad de pilotaje que define a los campeones en plena forma. Cuando Pecco está en su línea, ordena el campeonato. Marca la referencia de frenada, de ritmo, de gestión de carrera. Es el tipo de piloto que no solo gana, estructura la narrativa de todo lo que viene detrás. Y Ducati lo sabe. Ese regreso al control no solo le devuelve a Pecco la confianza, le devuelve también el poder dentro del proyecto. Y cada vez que él se fortalece, la fábrica respira con más seguridad, aunque eso, naturalmente, modifica las dinámicas con su nuevo y ruidoso compañero. Márquez se adapta más rápido gracias al efecto GP26.
La parte interesante, y casi paradójica, es lo que ocurre en el otro lado del box. El rendimiento sólido de Pecco no es un golpe para Márquez, al contrario, es un ataldo acelerador en su proceso de adaptación. Marc necesitaba un punto de referencia claro, una brújula técnica, alguien que exprimiera la GP26 al 100% para entender hasta dónde podía llegar la moto. El famoso efecto GP26 es exactamente esto. Una moto nueva, con un potencial altísimo. Un piloto que ya domina ese ADN y la lleva al límite. Un recién llegado que tiene la capacidad de copiar, ajustar y acelerar su curva de aprendizaje. La progresión de Márquez está siendo más rápida gracias a la información que genera Pecco. Curvas, telemetrías, trazadas. El material que antes era un rompecabezas ahora se convierte en un mapa. Y lo mejor, o peor, según para quién, es que Marc entiende algo clave. Si la GP26 ya gana en manos de otro, él solo tiene que encontrar cómo hacerla ganar en manos propias. Tensiones internas si ambos empiezan a ganar juntos. Aquí es donde el escenario se vuelve explosivo. Mientras uno gane y el otro simplemente sorprenda o se acerque, todo fluye. El discurso público es amable, la fábrica luce unida y la narrativa es positiva. Pero si ambos empiezan a ganar al mismo tiempo, la historia cambia. Se multiplica la presión interna. Aparecen choques en la dirección de desarrollo. Los ingenieros se casan emocionalmente con un piloto u otro. La cúpula de Ducati tiene que tomar decisiones incómodas. ¿A quién se prioriza cuando la evolución va en una dirección que no beneficia a ambos por igual? Ducati siempre soñó con tener dos megacampeones peleando por la misma moto. Pero rara vez se menciona el precio psicológico y político que eso implica. En la pista será espectacular. En los boxes, un polvorín silencioso. Genera expectativa sobre los duelos futuros. Y aquí se abre la pregunta que todos, absolutamente todos, están esperando resolver. ¿Cómo será un duelo directo Pecco o Márquez con la GP26 al máximo nivel? No es lo mismo competir con una Ducati satélite, ni con una versión anterior, ni con una moto que el otro ya domina desde años. Aquí estaríamos hablando de igualdad técnica real, misma generación, misma evolución, mismo entorno. Por eso hay tanta expectativa. Porque aún no hemos visto lo mejor, y ya tenemos señales suficientes de que ese duelo puede marcar una era. Es como ver dos meteoros acercándose, sabes que el choque será inevitable y espectacular. La ironía que lo explica todo. Y lo irónico es evidente. Casi poético. El resurgir de Pecco no complica a Márquez, lo libera. ¿Por qué? Pecco demuestra que la GP26 funciona. Le quita presión a Márquez en su proceso de adaptación. Emite estabilidad en el proyecto. Y le permite a Marc trabajar sin la sensación de que la moto es un misterio o un arma impredecible. Para Marc, que vivió años de incertidumbre técnica en Honda, esto es un regalo. Ver que el líder del proyecto renace significa que él puede dormir un poco más tranquilo. No necesita ser el salvador de la marca. No necesita arrastrar la evolución de la moto sobre sus hombros. Solo tiene que hacer lo que mejor sabe hacer, adaptarse, aprender y atacar cuando llegue el momento. Y llegará. Si esto sigue así, estamos ante una de las temporadas más interesantes de los últimos años. Un campeón que vuelve, un múltiple campeón que acecha, y una Ducati que podría convertirse en la moto más dominante de su historia reciente. Y si quieren seguir cada giro de esta historia, análisis técnicos fáciles de entender y la verdad detrás de lo que pasa en MotoGP, suscríbanse ahora mismo. Dejen su like, comenten quién creen que dominará con la GP26, y nos vemos en el próximo vídeo.